Amén. Quiero invitarle, hermano, que vaya a la carta de Hebreos y hoy continuamos con nuestra serie Los Héroes de la Fe. Los Héroes de la Fe. Y quiero invitarle a que vaya conmigo a la carta de Hebreos. Y para las personas que nos visitan en esta tarde, solo quiero recordarles que todos los pasajes que voy a usar en la predicación están en las notas que les dieron, ahí en las hojas que usted tiene en su mano. Y el único pasaje que no está allí es Hebreos capítulo 11, versículos 20 al 22. Y lo hacemos de esta manera para tener una mejor comprensión de las Escrituras. Bueno, Hebreos capítulo 11, versículos 20 al 22. Hebreos capítulo 11 nos habla acerca del capítulo de la fe, los héroes de la fe, la galería de la fe. Y hoy vamos a estudiar acerca de la vida de los tres patriarcas llamados Isaac, Jacob y José. ¿Y qué es lo que nos enseña la fe de estos tres hombres? Es que la fe va más allá de la muerte. La fe va más allá de la muerte. Bueno, miren lo que dice, por favor, conmigo, Hebreos 11, capítulo 11, versículos 20 al 22. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, estos tres hombres nos hablan de la fe que va más allá de la muerte. Ahora, déjame decirle algo, que es interesante, que mientras vamos avanzando en años, es decir, por decirlo de otra manera, mientras vamos envejeciendo, vamos perdiendo ciertas habilidades que antes teníamos. Es decir, que mientras vamos avanzando en años, vamos perdiendo habilidades que antes usted y yo teníamos. Y les voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo y la primera habilidad que usted y yo perdemos cuando vamos avanzando en años es nuestra flexibilidad. Sí. Sarita, con casi 1 año de edad, ella tiene la capacidad de agarrarse el pie derecho y meterse el dedo gordo del pie derecho a la boca. Pero no solo eso, ella se lleva el pie a sus ojos, lo ve y después de que lo ve se lo regresa a su boca. Hermano, estoy seguro que eso para usted y para mí es imposible. Usted y yo estoy seguro que ya llegamos a la edad donde se agacha y cuando se para puja. O sea, usted se agacha, está un ratito ahí y se tiene que parar y todos los huesos de sus piernas truenan. ¿Se da cuenta? Perdemos la habilidad. Ella con casi 1 año tiene la habilidad de llevar su pie a sus ojos, ver su dedo y después regresarlo a su boca y tenerlo ahí no un rato, tenerlo ahí por mucho tiempo. Es impresionante verla. Y luego cambia de pie, derecho, izquierdo, derecho. Pero usted y yo perdemos la habilidad de la flexibilidad. Otro ejemplo que nos enseña que usted y yo perdemos cada vez que vamos avanzando en años es que cuando usted y yo nos entramos en años, perdemos la habilidad de escuchar bien. Escuchar bien. El otro día estaba viendo un programa en la televisión de cómo funciona nuestro cerebro y ellos estaban explicando en ese programa cómo usted y yo a cierta edad vamos perdiendo capacidad auditiva. No tiene que ver con llegar a los 40, 50 años. No. Hay sonidos que niños de 4 años escuchan que un muchacho de 18 ya no puede escuchar. Mientras va avanzando en años, va perdiendo la capacidad de escuchar. Hay sonidos que un muchacho de 15 años escucha y uno de 30 ya no puede escuchar. Eso es verdad. Y es verdad porque en la televisión estaban pasando los sonidos y yo cuando llegaron a los 40 ya no escuché más. Solo escuché de los 40 para los 60. Esa es la categoría. Vamos perdiendo nuestra capacidad de escuchar. Mire, pareciera que lo mismo pasa con nuestra fe. Conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana, muchos van, en lugar de crecer en la fe, van perdiendo la fe. En lugar de crecer en ella, vamos careciendo de ella. Y mire, hay muchas circunstancias que nos hacen perder la fe. Por ejemplo, usted puede haber perdido a un ser querido y eso lo hizo perder su fe. Cuando alguien pasa por una pérdida terrible, esa persona comienza a perder su fe. Otros pierden su fe por medio de una enfermedad. Llega una enfermedad que no estaban esperando en su vida y cuando los golpea de repente, entonces esa gente dice, dejo de creer en Dios. Usted perdió su fe. Las circunstancias difíciles
que al final yo no puedo entender, me hacen a mí perder mi fe. Entonces se pierde la fe. Ahora déjenme decirle que la fe no fue puesta en nosotros para que se pierda, sino para que crezca. Conforme vaya usted creciendo en su vida cristiana, la fe no tiene por qué irse perdiendo, la fe tiene por qué ir creciendo. En Lucas capítulo 17, Jesús le advierte a sus discípulos y les dice una frase que está ahí en sus notas. En el capítulo 17, versículo 1: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Sabe qué significa eso? Van a venir tropiezos. Jesús lo estaba diciendo de otras palabras. En nuestra frase es: van a venir tropiezos. Es imposible, dijo Cristo, que no vengan tropiezos. Vamos a enfrentar, dijo Jesús, toda clase de situaciones que van a tener como objetivo principal hacernos tropezar en cuanto a nuestra fe. Entonces los discípulos, al verse, esto fue dicho a los discípulos de Jesús, y los discípulos al verse vulnerables ante la advertencia de Cristo, ellos clamaron, pero ellos no dijeron: Señor, ayúdanos a predicar más, Señor, ayúdanos a orar más. Miren lo que ellos dijeron en Lucas capítulo 17, versículo 5: aumentanos la fe. Su clamor fue genuino. Su petición fue genuina. Ellos anhelaban la fe necesaria para enfrentar la adversidad. Pero Jesús no se refirió de forma directa a su inquietud, porque la cantidad de fe, hermanos, no es tan importante como el propósito y la autenticidad de su fe. Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, por 7 mensajes hemos repetido la misma frase. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una dependencia total en Dios y una disposición para hacer su voluntad. No es algo que usted posee para mostrar y presumir a los demás. No, eso no es la fe. Es obediencia total y humilde a la voluntad de Dios. Disposición para hacer lo que Él me mande, como hemos aprendido todas las semanas pasadas. La cantidad de fe no es tan importante. ¿Se recuerda que la semana pasada le dije que es mejor tener poca fe que no tener ninguna? O sea, no es la cantidad de fe, sino la clase de fe en nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, estos 3 patriarcas que mencionamos aquí, Hebreos 11, versículo 20, Isaac, versículo 21, Jacob, versículo 22, José. Estos 3 patriarcas demostraron la clase de fe que va más allá de la muerte. Ellos no perdieron con los años la habilidad de creer en Dios y depositar su confianza plena en Él. Es más, estos 3 son descendientes directos, dice la Biblia, descendientes directos del padre Abraham, el padre de la fe. Y como consecuencia de ello, estos 3 patriarcas, siendo descendientes de Abraham, ellos son los poseedores de la promesa divina que fue hecho a Abraham y que se cumpliría en las generaciones futuras. ¿Se recuerda su promesa? Bueno, déjenme recordársela. Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 15:5, y lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia. Génesis 22:17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, estas 3 frases fueron dichas para el padre de la fe, haciéndole Dios referencia a la promesa que Él le había hecho. Pero hay algo que enlaza estos 3 ejemplos de fe. Hay algo que enlaza a Isaac, a Jacob y a José, y es que en cada uno de estos casos se trata de la fe de uno que estaba a punto de morir. La fe de uno que estaba a punto de morir. Mira el versículo 20, si es tan amable conmigo, por favor. Y por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Y si usted conoce la historia, ¿cuándo lo hizo? Cuando estaba a punto de morir. Versículo 21, por la fe Jacob al morir, a punto de morir. Versículo 22, por la fe José al morir. Cada uno de estos 3 ejemplos, lo que tienen en común es que su fe predominó hasta más allá de la muerte, a punto de morir. Estos hombres fueron incluso hombres de fe, incluso en sus últimos días de vida.
Ahora, es interesante que lo que el autor de Hebreos quiere subrayar es que aquellos tres hombres murieron sin que tampoco vieron que su pueblo se convirtiera en una gran nación. Y estos tres hombres también murieron sin que ellos vieran la tierra prometida. Los tres tenían la promesa, tenían la esperanza, porque tenían fe. Porque tenían fe. Isaac, dice la Biblia, que fue nómada toda su vida. Jacob estuvo exiliado en Egipto. Y José había alcanzado una posición importante en Egipto, pero seguía siendo un forastero en una tierra extraña. Y sin embargo, dice la Biblia que nunca pusieron en duda la promesa que se cumpliría, que Dios le había hecho a su padre. Por eso dice, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José. Estos tres tenían en mente la promesa que Dios había hecho a Abraham. Ellos no murieron desesperados, sino esperanzados, porque su fe fue más allá de la muerte. Hay algo digno de resaltar aquí, hermanos, y es que estos tres hombres tenían una mente en la misma verdad. ¿Y cuál era esa verdad? La verdad era que la promesa de Dios era verdadera, porque Dios jamás incumple sus promesas. Estos tres hombres pudieron haber dicho, puede que yo no lo vea y que muera antes de que se haga realidad, pero pudieron haber dicho esos tres, yo soy un eslabón de la cadena que Dios ha trazado. Estos tres hombres creyeron y por fe están aquí. Y aquí tenemos una de las lecciones supremas de la vida. Probablemente lo que esperamos no se cumpla durante nuestra vida. Escuche bien, una de las lecciones supremas de la vida es que probablemente lo que esperamos no se cumpla durante nuestra vida, pero debemos vivir de tal manera que nos acercamos más y más a su cumplimiento. A su cumplimiento. Matthew Henry, el comentarista, decía que aunque la gracia de la fe es de uso universal, durante toda la vida cristiana especialmente lo es cuando morimos. Y estos tres hombres estaban a punto de morir. Porque Matthew Henry decía que la fe tiene su terminar bien a morir de la manera en que honre al Señor. Tiene su más grande obra, dice Matthew Henry, en terminar bien y a morir de la manera que honre al Señor. Bueno, estos tres patriarcas, Isaac, Jacob y José, estos tres patriarcas mencionados aquí, ilustran el poder de la fe para enfrentar la muerte. Y aunque no siempre vivieron con fidelidad, confiaron en Dios con imperfecciones, al igual que usted y yo lo hacemos cada día, confiar en Dios con imperfecciones. Cada uno de ellos enfrentó la muerte con plena fe y confianza en el Señor. Por eso es que forman parte de la galería de los héroes de la fe. Por eso es que forman parte de este capítulo de Hebreos 11, titulado el capítulo de la fe. Ahora, ¿qué nos enseña la fe de estos patriarcas a nuestra vida hoy? Bueno, en primer lugar, allí en sus notas, y si alguien está a la par de alguien que nos visita, en primer lugar, allí en sus notas, la fe de Isaac nos enseña una bendición futura. La fe de Isaac nos enseña una bendición futura. Mire el versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Recuerde que Isaac es el hijo de la promesa de Abraham y fue él quien le pasó la bendición de la promesa de Dios a su hijo. Así como también Isaac bendijo a sus hijos por fe. Él tenía la certeza absoluta de que así como Dios había prometido, así lo iba a cumplir. Para ese momento, las promesas eran la herencia que los patriarcas valoraban como una posesión monetaria. Ellos valoraban la herencia, es decir, la promesa de Dios, como algo muy, pero muy valioso. Lo tenían en muy alta estima, como cosas materiales, como la fama o como el poder. Porque la promesa que Dios le había hecho era tan importante y tan valiosa como cualquier posesión que estos tres hombres pudieron tener. Y vale mencionar que estos tres hombres eran ricos en el tiempo en el que vivieron. Isaac vivió más que el resto de los otros dos patriarcas, incluso más que Abraham. Isaac vivió más que ellos, pero de Isaac es el que de menos se habla en las escrituras. Fue el que vivió más, pero del que menos se habla. Mientras que Abraham, Jacob y José tienen cada uno alrededor de 12 capítulos en el libro de Génesis, en el que se centran en ellos específicamente, Isaac tiene poco menos de 2 capítulos donde se habla de él,
26 y 27, y la mitad de uno, el capítulo 25. En pocas palabras, fácilmente Isaac es el menos espectacular de todos los patriarcas y el más común de los cuatro. Fue menos dinámico, fue menos colorido que los otros, el más tranquilo y el más pasivo. Algunos consideran que tuvo la fe más débil de los otros tres patriarcas, ya que se sabe mucho de sus errores, pero poco de sus victorias. Y debido a la hambruna, si usted conoce la historia, debido a la hambruna que había en aquel tiempo, Isaac se vio obligado a trasladar a su familia de donde él estaba a Gerar, un pueblo o una ciudad que se llamaba Gerar. Mientras que estaba ahí, dice la Biblia que Dios se le apareció y le habló en una visión, afirmando que a pesar de las cosas que él tenía en sí, a pesar de esos errores que ya hemos mencionado, a pesar de eso, él era el heredero de la promesa que Dios le había hecho a su padre. Isaac sabía que él era el receptor de la gracia divina por medio de la promesa. Génesis 26, 3 al 4. Dios le dijo: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Quiero que subraye: estaré contigo y te bendeciré. Ahorita voy a regresar a eso. Estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahora note las palabras, ¿le suenan conocidas? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Le suena parecido? Sí, fueron las mismas palabras que Dios le dijo a su papá, Abraham. Así que, en otras palabras, hermanos, Dios le pasó directamente las promesas del pacto que había hecho con Abraham, su padre, y esto tuvo que haberle dado seguridad a Isaac, tuvo que haberle evitado que se preocupara, de ser muchas veces la ansiedad. Dios le dio la seguridad diciendo, la frase que le dije que subrayara: estaré contigo y te bendeciré. Ahora, tristemente, la primera señal de peligro, que Isaac sintió, dice la Biblia que él demostró su falta de fe. A la primera señal, cuando los hombres de Gerar le preguntaron por Rebeca, que era su esposa, y la Biblia dice que era una mujer hermosa. Y cuando la Biblia dice que era hermosa, era una mujer hermosa. Pero cuando los habitantes de Gerar le preguntaron por Rebeca, él dijo que era su hermana, no su esposa, por miedo a que los filisteos lo mataran y se quedaran con ella. A la primera prueba de su fe, este hombre negó que él tenía fe. Mintió, un hombre egoísta en todo sentido, porque él dijo: yo voy a librar mi pellejo, pero a ella háganle lo que quieran. ¿Sí entiende? Eso fue lo que hizo. A mí no me van a matar, pero llévensela, no hay problema. Estoy pensando quién de alguno haría lo mismo, ¿verdad? Prefiero mi bienestar, dice él, antes que el de mi esposa. En Génesis 26, 7 dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era, subraya esto, de hermoso aspecto. Esto no era otra cosa más que el reflejo de los errores de su propio padre. Abraham, quien también mintió, no en una ocasión, sino en dos ocasiones con respecto a que Sara era su esposa. Él dijo: ella no es mi esposa, refiriéndose a su mujer, ella es mi hermana. Que básicamente les dije, el hecho de que Abraham dijera es mi hermana era una verdad a medias, porque sí, era en parte media hermana, pero les he dicho que una verdad a medias se termina siendo una mentira completa. Génesis 12, 13 dice: ahora pues di que eres mi hermana. Abraham diciéndole a su esposa: di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. No hay nada más egoísta que esto en la Biblia. Y viva mi alma por causa de ti. Y luego en otra ocasión, en Génesis 20, estas son dos ocasiones diferentes. Y dijo Abraham a Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, el rey de Gerar, envió y tomó a Sara para hacerla su mujer. ¿Se da cuenta el peligro?
Bueno, a pesar de sus errores, a pesar de los errores de Isaac, el hijo de Abraham, Dios continuó bendiciendo a Isaac hasta el punto de hacerlo rico. Ahora se trasladó de Gerar a Beerseba y estando allí, Dios vuelve a confirmar la promesa que había hecho a Abraham. Génesis 26, 24, 25. Esta noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Se le hace parecido? Versículo 25. Ahí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor, acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Isaac fue cobarde y espiritualmente débil, pero continuó demostrando, a pesar de esas debilidades que él tenía, que podía amar a Dios con todo su ser. A pesar de sus imperfecciones, siguió el ejemplo de su padre y confió en Dios, incluso cuando su esposa Rebeca era estéril. Isaac oró y Dios le concedió no un hijo, sino 2 hijos. La Biblia dice que eran mellizos, niños que nacieron el mismo día, pero no se parecen, mellizos. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Interesante, ¿no? Sara era estéril, Abraham ora y da a luz un niño llamado Isaac. Rebeca era estéril, Isaac ora y Dios le da no uno, sino 2 niños. Uno de ellos, el de la promesa. Génesis 25, 24. Dice que cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. 2 niños. 2 niños como manera de la provisión de Dios. Pero algo pasaba con esos 2 niños. Había como una especie de rivalidad entre ellos. Algo pasaba que dice la Biblia en Génesis 25, 22, pero los 2 niños luchaban dentro de sí. Es decir, en el vientre de su mamá ya estaban luchando estos 2 niños. Así que ella consultó al Señor y dijo: ¿por qué me pasa esto? Y Dios le dijo cuál era la respuesta. Dios estaba proveyendo un heredero, no 2 herederos para la promesa, uno. No 2, uno de la promesa que había hecho Abraham. Pero al igual que con Ismael e Isaac, Dios había escogido al menor en lugar de al mayor. Y Rebeca estaba frustrada y va ante Dios y mire la respuesta de Dios, es aún más interesante. Imagínese usted 2 niños luchando dentro de usted y uno de ellos es el elegido, y vea la respuesta que Dios le da. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro, pero aquí está la clave de la promesa: el mayor servirá al menor. Al igual que Dios lo hizo con Ismael e Isaac, eligió al menor. Aquí Dios lo hace haciendo al mayor, sí, una nación, pero eligiendo al menor como el hijo de la promesa. En Génesis 25, 26 dice que después de que nació el primer mellizo, a quien puso por nombre Esaú, se lo quiero anotar ahí. Después de que nació el primer mellizo, a quien puso por nombre Esaú, ese es su nombre, la Biblia describe a este niño como rubio y velludo. Era un niño peludito. Pero el versículo 26 dice que después nació el otro mellizo. Pero ¿cómo nació este? Agarrado con la mano del talón de Esaú, como diciendo: ¿para dónde vas sin mí? Sí. Yo nunca he visto eso. Es más, bueno, nosotros no tenemos gemelos, pero nunca he escuchado que un gemelo agarre la parte del cuerpo de otro gemelo. No sé si usted alguna vez lo ha visto o lo ha escuchado. Pero este segundo niño era el niño de la promesa. El problema fue el nombre que le pusieron. Su nombre es Jacob, que significa usurpador, el que toma el lugar que no le corresponde, el que tranza, el que engaña. Eso significa Jacob. Isaac tenía 70 años cuando nacieron estos muchachos. Bueno, cuando los niños nacieron, los padres tristemente actuaron con favoritismo. Dice la Biblia que Esaú era el favorito de Isaac, porque Esaú era fuerte,
era el hombre de casa, era el que le gustaba estar en el campo, era el que le gustaba actividades, ¿no? Jugar fútbol, era el rudo, el tosco. Y como todo padre, ¿verdad? Tal vez todo padre hispano se sentía orgulloso de que su hijo fuera un macho, ¿verdad? Así que Esaú fue el favorito de su papá, mientras que Jacob fue el favorito de su mamá. No porque Jacob no fuera hombre, fue porque Jacob era diferente. A él le gustaba estar en casa, le gustaba cocinar, le gustaba hacer esas cosas que los niños hacen tal vez cuando son más pequeños. Pero él fue el favorito de Rebeca, su madre. Jacob era el de estar en casa, un hombre de hogar. Pero desde el momento de su nacimiento, Dios había decretado quién sería el heredero de la promesa. ¿Quién sería? El mayor servirá al menor. Es decir, que el menor iba a ser el escogido o el niño decretado que sería el heredero de la promesa. Pero a pesar de saber esto, por el favoritismo que existía en la vida de Isaac, Isaac estaba renuente no a bendecir al menor, sino bendecir al mayor, porque eso era común. Es lo que se llamaba la bendición del primogénito o la primogenitura. El primer niño varón nacido en casa se llevaba toda la bendición del hogar. No importa si antes de él habían nacido niñas, el primer niño varón nacido en casa era el que se llevaba todo. Y Isaac quiso actuar de esta manera. Él quiso bendecir al mayor porque era como comúnmente lo hacía, a pesar de que Dios le había dicho: no, es el menor el que va a llevarse la bendición. Isaac estaba renuente en bendecir a Esaú, el mayor, porque también era su favorito. Él sabía que no era el elegido, pero quería bendecirlo. Isaac realmente estaba en la carne, no en la fe, cuando estaba actuando de esa manera. Cuando intentó bendecir a Esaú en lugar de Jacob, él quería bendecir a Esaú, con el derecho de la primogenitura por muchas razones, pero razones carnales, no lo que Dios le había indicado. Le gustaba a Esaú porque literalmente se miraba más como a él le parecía. En vez, debió haber escogido a Jacob, a quien Dios ya había elegido. Isaac llegó al lugar de la fe cuando descubrió que en realidad había bendecido a Jacob en lugar de Esaú. ¿Se recuerda la historia? Su mamá viene, le prepara una comida, ¿verdad? Y se lo lleva a su padre. Y Jacob, como se supone que el otro era velludo y este no, se puso piel de cabra en sus brazos. Su mamá apoyó al menor para que fuera bendecido y su papá quería bendecir al mayor, y en un engaño se terminó cumpliendo lo que Dios quería. En un engaño se terminó cumpliendo lo que Dios quería. ¿Sabe cuándo Isaac entró en razón de su fe? Cuando él se dio cuenta que en lugar de bendecir a Esaú, porque él tocó el vello y el vello olía a casa, olía a animal, y le llevó el estofado y todo lo demás, Isaac entró en razón cuando él se dio cuenta y él dijo: finalmente hice lo que Dios quería, porque por la fe este hombre hizo lo que tenía que hacer. Isaac, dice la Biblia en Génesis 27:33, que se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. ¿Sabe? Estas palabras fueron dichas a Esaú cuando éste llegó con la casa y se dio cuenta que ya su hermano se había llevado la mejor parte. Hermanos, el hecho de que Isaac se estremeció grandemente, estaba preocupado porque sabía que había intentado engañar a Dios para derrotar su plan, pero Dios le había ganado la vuelta. Él pensó que podía evadir lo que Dios le estaba diciendo cuando se dio cuenta que Dios le ganó la vuelta. Él se dio cuenta de que siempre sería derrotado cuando se trata de resistir a la voluntad de Dios, incluso cuando a usted no le gusta la voluntad de Dios. Tenga cuidado, porque siempre hay fracaso. Él llegó a entender que a pesar de su arrogancia contra la voluntad de Dios, la voluntad de Dios siempre fue gloriosa. Dios dijo: el menor es el elegido. Ahora note la frase: yo le bendije y será bendito. Si usted puede ver el versículo 33, en la última frase, yo le bendije y será bendito. Él sabía que Dios había derrotado su
intento de engañarlo a él, y respondió con la fe. Bueno, está bien, Dios. Es como que si él dijo, está bien, Dios, tú ganas. Isaac bendijo a Jacob tal y como Dios se lo había pedido. Isaac bendijo a Jacob tal y como Dios se lo había pedido, en fe, sabiendo que Dios cumpliría la promesa a su manera y a su tiempo. A pesar de sus errores, de estar renuente a la voluntad de Dios, al final se convirtió en un hombre de Dios, se sometió, creyó y obedeció. Ahora, note el segundo lugar. El segundo patriarca que aparece en el pasaje, en el versículo 21, es por la fe Jacob. ¿Ya lo encontró? Por la fe Jacob. ¿Y qué es lo que nos enseña la fe de Jacob? Una herencia futura. Una herencia futura. Dice el versículo 21 que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahora note que la vida de Jacob fue como la de su padre en muchos sentidos, la de su padre Isaac. Estuvo llena de altibajos espirituales. A veces caminaba por fe, dice la Biblia, y a veces caminaba o tropezaba por vista. Tuvo periodos de gran fe y periodos de gran miedo acompañados de ansiedad. En ocasiones hasta se atrevió a negociar con Dios. Miren Génesis 28, 20 al 21. E hizo Jacob voto diciendo, ve al negocio, si fuere Dios conmigo, ese sí, si le puede hacer un círculo, es un sí condicional. Si Dios va conmigo y si Dios me guardara en este viaje y si Dios me diera pan para comer y si Dios me diera vestido para vestir, versículo 21, y si Dios me volviere a mi casa en paz, a la casa de mi padre, entonces Él será mi Dios. Note la arrogancia de este hombre tratando de negociar con Dios. Él se encontraba prófugo porque su hermano, al darse cuenta que le había robado la bendición, lo siguió para matarlo. Él se encontraba prófugo, estaba huyendo de su hermano por haberlo engañado. Huía de sus malas acciones, huía de sus malas decisiones. Pero a pesar de eso, dice la Biblia que alabó al Señor con reverencia cuando tuvo el sueño de la escalera celestial mientras huía de su pasado. ¿Se recuerda? Génesis 28, 16 al 17. Y despertó Jacob de un sueño que tuvo y dijo, de un sueño donde una escalera los ángeles subían y bajaban. Y note las palabras de este hombre. Ciertamente Jehová en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 17. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob, a diferencia de su padre, no intentó evadir el plan de Dios para sus herederos. A diferencia de su padre, él no quiso jugarle la vuelta a Dios tratando de ver si podía ganarle. Él, dice la Biblia, que se dirigió directamente a José, su penúltimo hijo. Recuérdese que José es parte de las 12 tribus o de los 12 hijos que le nacieron a Jacob. Es el penúltimo hijo nacido de la mujer que Jacob más amaba, siendo Benjamín el último hijo. Y él repitió las mismas promesas, las mismas palabras de la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Escuche bien, Génesis 48, 3 al 4. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia y después de ti por heredad perpetua. ¿Se le hace conocida? La misma promesa. Dios se la hizo a Abraham, Dios se la hizo a Isaac, Dios se la hizo a Jacob y ahora Jacob se la hace a los hijos de José o a José mismo. Ahora era José, dice la Biblia, no Rubén quien era el primogénito. No Rubén, era José quien era el elegido para recibir la bendición de la promesa. Al igual que el mismo Jacob había sido elegido por encima de Esaú, ahora Dios estaba eligiendo. José había recibido una doble porción de la bendición porque la bendición la iba a recibir en dos de sus hijos, Manasés y Efraín. Siendo Manasés el mayor y Efraín recibió quien era el menor. Ahora, lo interesante aquí es que
Isaac fue escogido en lugar de Ismael, siendo Ismael el mayor. Lo interesante aquí es que Jacob fue escogido en lugar de Esaú y Esaú era el mayor. Lo interesante aquí era que José fue elegido en lugar de Rubén y Rubén era el mayor. Y aquí la historia no cambia, porque aquí Dios elige a Efraín en lugar de Manasés y Manasés era el mayor. Mire lo que dice por favor en Génesis 48:14. Entonces Israel extendió su mano derecha. Israel es Jacob, si le quiere poner entre paréntesis ahí para que no pierda el hilo de la historia. Y sé que son muchos datos de historia, pero eso es lo que nos toca estudiar hoy. Entonces Israel o Jacob extendió su mano derecha, que era la mano de la bendición, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Si le puede agregar ahí quién era el mayor, colocando así sus manos adrede. Subraya esa frase por favor, adrede, a propósito, aunque Manasés era el primogénito. Ahora note los datos que el escritor de Génesis da. Efraín, quien era el menor, Manasés, mano derecha, mano izquierda en la cabeza de cada uno, y aunque Manasés era el primogénito. Adrede, ¿ya subrayó eso? A propósito, con hecho pensado lo hizo. ¿Por qué? Bueno, Génesis 48:17. Pero viendo José que su padre Jacob o Israel ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó, y si usted puede subrayar esto, es disgusto. Jacob no dudó en hacer lo que Dios le había mandado. José dudó en que Dios iba a hacer lo que él quería hacer. A esto le disgustó, dice, y agarró la mano de su padre, la derecha, y la cambió de cabeza. Puso la mano derecha sobre la cabeza de Manasés y la mano izquierda sobre la cabeza de Efraín, pensando que Jacob no sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabe? Esto se recuerda a Sara queriéndole ayudar a Dios, dándole su sierva y teniendo un hijo que no era el hijo de la promesa. Bueno, José también quería ayudar a Dios. Jacob no dudó en hacer lo que Dios le pidió. José quería ayudar a Dios. Recuerde que Dios no necesita nuestra ayuda. José quiso corregir a su padre poniendo la mano de él en la cabeza correcta. Lo que él ignoraba es que Dios desde ya había elegido al menor para que gobernase sobre el mayor. Génesis 48:18-19 dice: y dijo José a su padre: no así, padre mío, no, te estás equivocando, déjame corregirte, porque este es el primogénito, Manasés es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Ahora note la respuesta del anciano Jacob. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, yo sé lo que estoy haciendo, estoy cumpliendo lo que Dios me ha dicho. También él vendrá a ser un pueblo, es decir, Manasés vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano el menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y con el correr del tiempo, hermanos, la tribu de Efraín llegó a ser en efecto una tribu líder en Israel. Por la fe Jacob miró hacia el futuro y recibió la percepción como en forma de profecía de lo que había de ocurrir. Él sabía que Dios cumpliría la bendición patriarcal en los hijos de José, pero específicamente en la vida de Efraín. El hecho de que Jacob haya apoyado o se haya apoyado sobre el extremo de su bordón, dice el versículo 21, que se haya apoyado sobre el extremo de su bordón, hace referencia a la edad avanzada que éste tenía, pero también hace referencia al hecho de que recuérdese que fue Jacob quien luchó con el ángel para que el ángel lo bendijera. Y cuando el ángel vio que no podía soltarlo, dice la Biblia que el ángel tocó su cadera y la dislocó. Se aferró. Jacob era un hombre aferrado y se aferró a recibir la bendición del ángel que luchó con él. Génesis 32:24-25. Así que quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, es decir, que este hombre se aferró, tocó el sitio del encaje de su muslo, más o menos donde está la cadera, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
Es una referencia a que este hombre probablemente usó un bastón toda su vida. Pero en Génesis 32:31 dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y Jacob, Israel, cojeaba de su cadera. Pero con todo esto, hermanos, y con toda esta situación, recibió la bendición de Dios. Un hombre persistente. Cuando Jacob estaba muriendo, bendijo a su hijo José a través de sus nietos Efraín y Manasés, herederos de la promesa. Y una vez más, lo que nunca se había poseído, no herencia de hijos, no muchos hijos, no tierras, lo que nunca se había poseído, se heredó por la fe. Por la fe. Jacob murió como un hombre de fe. En Génesis 48:21-22 dice: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Él murió demostrando su fe. Ahora, note en tercer lugar, porque esta fe les dije que va más allá de la muerte. Isaac fue más allá de la muerte, Jacob vio más allá de la muerte, pero en tercer lugar, el tercer patriarca que aparece ahí es la fe de José. Y la fe de José nos muestra a nosotros una victoria futura. Una victoria futura. Estos tres hombres nos enseñaron algo que iba a pasar sin que ellos lo vieran. Isaac nos enseñó una bendición futura. Jacob nos enseñó una herencia futura, pero José nos muestra una victoria futura. Nota el versículo 22 ahí en sus Biblias. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Una victoria futura. José pasó toda su vida adulta en Egipto, y aunque fue el heredero de la cuarta generación de la promesa, nunca pudo afirmar haber pasado por la tierra prometida. Nunca. Mucho menos haber heredado algo de la tierra prometida. Hasta este punto de la historia, probablemente había pasado unos 200 años y el cumplimiento de la promesa no estaba ni cerca para José. Así que no se nos menciona aquí ninguna de las pruebas y circunstancias que José experimentó, que fueron muchas, y estoy seguro que usted conoce varias de ellas. Pero de todas ellas él salió vencedor por fe. Lo que únicamente toma el texto de Hebreos simplemente se enfoca en la promesa fiel que Dios había hecho a ellos, con el fin de demostrarles cuán fiel era Dios mismo. Ahora recuerde que José fue este muchacho que fue vendido por sus hermanos cuando él tenía más o menos como 16 o 17 años de edad. Era un muchacho y fue vendido por sus hermanos mayores. Sus hermanos tenían envidia de él, y después de pensar qué podían hacer con él, ellos querían deshacerse de él, pero sin hacer que su papá sufriera. Es decir, no lo iban a matar. Entonces se les ocurrió una buena idea. Génesis 37:27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Es decir, no lo vamos a matar nosotros, sino que lo maten ellos allá. Eso es lo que literalmente significa. Porque él es nuestro hermano. No lo vamos a matar porque él es nuestro hermano. Mejor que lo maten los demás allá. Nuestra propia carne. Y sus hermanos, dice la Biblia, convinieron con él. Así fue el pequeño José, 16, 17 años, fue llevado a Egipto, donde llegó a tener una posición, dice la Biblia, de preeminencia. El segundo más importante en el reino. El segundo más importante después de Faraón. Toda su vida rodeado de un pueblo pagano, pero él seguía siendo luz en medio de las tinieblas. Dios le dio sabiduría, lo colocó en un lugar de preeminencia, y cuando pudo vengarse de aquellos que le hicieron daño, esto es de sus hermanos, no lo hizo, porque él entendió que Dios lo llevó ahí, vendido como esclavo en cárcel y en todo lo que pudo, con un propósito divino. Génesis 50:20. Cuando sus hermanos vieron que su papá ya se había muerto, ellos dijeron: ahora este se va a vengar de nosotros y tiene poder para hacerlo. Él tiene poder para hacerlo. Y sus hermanos dijeron: mira, nuestro papá cuando murió dijo que cuidaras de nosotros.
O sea, tú eres el que está en la posición. Así que nuestro papá cuando murió, su papá no había dicho nada de eso, pero tenían miedo. José podía hacerles daño. Pero vea cuál es la respuesta de alguien que cree y tiene fe en lo que Dios le ha dicho. Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal a mí, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo, el segundo más importante después de Faraón, para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas, incluyendo la vida de su padre, que estaba muriendo de hambre. Dios hizo algo bueno de la maldad que sus hermanos habían hecho con él. Las experiencias de la vida de José le enseñaron que Dios saca cosas buenas de lo malo que otros quieren hacernos. Yo no sé si usted tiene la fe en Dios para esperar pacientemente que Él utilice cualquier cosa que usted esté pasando para su bien, pero le animo a que lo haga. Usted y yo podemos confiar en Él porque, como José aprendió, Dios puede anular las malas intenciones de los hombres para cumplir sus propósitos. Así, llegando el tiempo de su muerte, dice la Biblia que José tuvo que mirar hacia el futuro. José tuvo que mirar hacia la victoria futura, la promesa de Dios, y vio con claridad y con confianza lo que Dios le había dicho. Génesis 50:24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto es maravilloso, hermanos. Un hombre que no había visto la tierra le dice a su pueblo: miren, yo voy a morir, pero no se preocupen porque Dios los va a sacar de aquí. Dios los va a sacar de aquí. Eso es creer. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. José estaba listo para morir y no tenía dudas de que Dios cumpliría su promesa y que un día llevaría a los israelitas de regreso a la tierra que Él les había prometido. Ese es un ejemplo tremendo de fe. El secreto de esta clase de fe es una vida entera de confianza en Dios. Y nuestra fe es, se lo he dicho muchas veces, es como un músculo. Crece mientras usted más lo ejercita. Adquiere fuerza mientras pasa el tiempo. Después de una vida en la que hayamos practicado la confianza, nuestra fe puede ser tan fuerte como la fe de José en el momento de su muerte. Entonces, en nuestra muerte podremos estar seguros de que Dios va a cumplir las promesas a nosotros y a todos los que son fieles a Él. Este versículo establece el escenario de lo que comenzaría a suceder, dice la Biblia, en el Éxodo, el libro del Éxodo, y terminaría con el libro de Josué. Dios iba a ser de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob una gran nación. Los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra que le había prometido, la tierra donde fluye leche y miel. La nación podía confiar que esa promesa se iba a cumplir porque era Dios quien lo había prometido. Recuérdese que las promesas de Dios son tan fieles como el Dios que las promete. Y en Génesis 50, 25 al 26, José hizo otra petición. Si usted puede ver aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 22, dice que él mencionó la salida de Egipto, ya lo hablamos, pero también él dijo: miren, les voy a dar un mandamiento o una instrucción con respecto a mis huesos. Él no quería que sus huesos se pudrieran en Egipto. Él quería llevar sus huesos a la tierra prometida, porque la fe de estos hombres va más allá de la muerte. Ahora, note lo que dice Génesis 50, 25 al 26. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los va a visitar y yo quiero y haréis llevar de aquí mis huesos. Yo quiero que ustedes lleven mis huesos con ustedes. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron. Y nota esta frase que quiero que subraye: y fue puesto en un ataúd en Egipto. Nunca fue enterrado en Egipto. Fue puesto en un ataúd. Cuando José murió, nunca fue sepultado. Su ataúd permaneció sobre el suelo por aproximadamente 400 años, hasta que fue llevado de regreso a Canaán, la tierra prometida. Todos estos años fue un recordatorio. Ver ese ataúd ahí fue un recordatorio silencioso de que Israel
iba a salir de Egipto, iba a salir a la tierra prometida, tal y como Dios lo había dicho a Abraham, se lo había dicho a Isaac, se lo había dicho a Jacob, Jacob a José y José a Efraín, a Manasés y a las otras 10 tribus. Éxodo 13, 19 dice que cuando llegó el tiempo se cumplió tal como la fe de este hombre lo dijo. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Así que cuando Dios llama a Israel para que salga de Egipto en el Éxodo, Moisés agarra los huesos de José y dice: vámonos, vámonos, porque Dios nos llevará a lo que nos ha prometido. Mire, hermano, la fe de José testificó por años de su muerte. Durante todo ese tiempo, cuando un hijo de Israel veía el ataúd de José y preguntaba: a ver, mamá y papá, ¿qué hace este ataúd aquí? ¿Por qué no está donde tiene que estar? ¿Por qué no ha sido sepultado como se sepultan los demás? Cuando ese niño o esa niña preguntaba a su mamá eso, los papás respondían lo siguiente, y con esto termino: porque el gran hombre José no quiso ser sepultado en Egipto, sino que la tierra prometida a la que Dios nos llevará algún día. Ese ataúd era una promesa de que ese pueblo no iba a quedarse ahí. Por la fe, él vio la victoria futura. Así que, hermanos, estos 3 hombres creyeron en Dios cuando enfrentaron la muerte. Su fe flaqueó en ocasiones, pero su fe fue fuerte. Inevitablemente fue fuerte. La muerte, hermanos, es una prueba de fuego para la fe. El cristiano que teme a la muerte tiene una debilidad muy seria en su fe. Porque mire lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1 versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos 3 hombres creyeron en ese pasaje. El vivir es Cristo y el morir para nosotros es ganancia. Bueno, quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ella, y gracias por el ejemplo de estos 3 grandes hombres, con todo y sus debilidades, con todo y sus derrotas, con todas esas cosas que vienen a nosotros y nos hacen flaquear, Señor. Ellos aprendieron a vivir por fe. Esa es nuestra oración, Padre. Nuestra oración es que nos hagas a nosotros, con todas y las cosas que luchamos cada día, hombres y mujeres de fe. Nuestra oración es que nos hagas hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que ven más allá de la muerte. Hombres y mujeres que ven la promesa que tú has hecho a nosotros de que un día Cristo regresará por nosotros. No importa si muramos o vivamos, cuando eso pase necesitamos tener fe y vivir con nuestros ojos puestos hacia lo futuro, hacia lo que tú ya nos has prometido. Gracias, Señor, porque el hecho de que tú en las Escrituras no escondas ninguna de las debilidades de estos hombres nos enseña a nosotros a identificarnos con ellos. Nos dice que tenemos debilidades con las que luchamos cada día, pero también nos dice que a pesar de esas debilidades, estos 3 hombres creyeron, fueron victoriosos en su fe, al igual que hoy queremos hacerlo nosotros, victoriosos en nuestra fe. Señor, si hay alguien aquí que está pasando por una circunstancia difícil, que ha enfrentado esas cosas a las cuales la fe puede hacerlas tambalear, te pido, mi Dios, que él o ella pueda orar tal y como los discípulos oraron. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, para que cuando veamos o pensemos que todo está perdido, nos demos cuenta que cuando ponemos nuestra esperanza en ti,
Nada está perdido. Nada está perdido. Porque nuestra fe se fortalece a medida que la ejercitamos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Señor, si hay alguien en esta hora que está enfrentando alguna circunstancia que está haciendo tambalear su fe, fortalece esa persona. Si hay alguien en esta hora que por medio de este mensaje reconoce que aún no te conoce aquí, a ti como su único Salvador, a Cristo quien vino a morir por nosotros, Señor, que esa persona pueda encontrar el perdón de sus pecados en esta hora y la salvación que tú nos ofreces gratuitamente. Gracias por Jesús, por su sacrificio en la cruz y porque vino a darnos la libertad que nosotros necesitamos. Señor, ayúdanos a vivir como hombres y mujeres de fe. Ahora, esto no es algo fácil. No es algo fácil vivir por fe, pero es la gloria más grande que podemos experimentar. Por fe estos tres hombres vieron lo que nadie podía ver. Por fe estos tres hombres disfrutaron la tierra que nunca habían pisado. Por fe estos tres hombres vieron descendencia que nunca lograron ver. Porque la fe ve lo imposible, alcanza lo inalcanzable. Ayúdanos a vivir como hombres y mujeres de fe. Bendice tu palabra, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.